mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana se encuentra en el libro de Juan. Venir conmigo al libro de Juan, capítulo 8. Cuando Zaqueo, y esto no tiene nada que ver con el texto, cuando Zaqueo tuvo el encuentro con Jesús, el encuentro con la gracia, sucedieron cosas cuando menos llamativas. Y a mí siempre me ha llamado la atención la actitud que tuvieron los fariseos, los religiosos de la época. No se gozaron en absoluto con que Zaqueo había cambiado, iba a devolver lo que había robado y era una nueva persona totalmente, sino que lo que hicieron fue condenar a Jesús por haber entrado en casa de Zaqueo y tuvieron una actitud un poco fea. Y en vez de gozarse en el perdón, en el cambio, en la transformación y en la restitución de Zaqueo, pues se comportaron casi como si fuesen mejores que Dios, porque condenaron y habían condenado ya a Zaqueo llamándole ladrón. Y este patrón se da en muchas ocasiones y se da en diferentes textos, como en el que hoy sobre el que hoy os quiero compartir, y se da muchas veces con nuestro pecado. Nosotros caemos como todos y nos levantamos, pero a veces los que nos rodean nos juzgan y esa actitud es mala, pero el Señor siempre extiende su gracia y su misericordia y nos trata. Y sobre eso quería hablaros esta mañana, sobre ser confrontados con la gracia. El texto es en Juan 8, vamos a leer a partir del versículo 2, y dice así: Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, como un desfile, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, le pregunta. Y ella dice: Ninguno, Señor. Y entonces él dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Sobre 3 cosas me gustaría que meditásemos en esta mañana y con este texto para aprender algunos principios. La primera es la reacción de los religiosos ante el pecado. La segunda es la reacción de Cristo ante el pecado, lo que nos alumbra hacia cuál debe ser nuestra reacción, y la consecuencia del trato misericordioso de nuestro Señor con nosotros. En lo primero es la reacción de los religiosos ante el pecado de esta mujer sorprendida en acto de adulterio. En este texto encontramos la primera reacción de aquellos que habían llevado casi a rastras a esta mujer que había sido sorprendida en acto de adulterio. Y lo que hicieron los fariseos fue juzgar a la mujer. Pero no solo juzgaron a la mujer, sino que la condenaron también.
En un juicio hay un abogado, normalmente si es un juicio medianamente justo, hay un fiscal que es el que acusa y hay un juez que es el que escucha y luego toma la decisión pertinente, condena o no condena. ¿Y cuál es el que mayor autoridad tiene? ¿El abogado? El juez. El juez es el que mayor, porque es el que decide, es el que considera. De hecho, juzgar significa considerar. Entonces, en este punto podemos concluir que los escribas y los fariseos, con la acción y con la reacción que tuvieron ante el pecado, cometieron dos graves errores. El primero es que se pusieron en un lugar que no les correspondía. Se habían convertido o pensaban que podían convertirse en jueces, porque habían tomado la conclusión de que esta mujer era culpable y juez solo hay uno. Y ellos habían suplantado el lugar del juez. Pero no contentos con haberse constituido jueces, también querían ser los verdugos. Lo que nos habla un poquito de lo que les movía y del corazón un poco torcido que tenían. Querían apedrear ellos a la mujer. Y también eran los fiscales, en fin. Aquí sobraba juez, fiscal y verdugo. Estaban ellos solos. Lo segundo es que su condena, al haberse constituido ellos jueces, era parcial y estaba torcida y tenía intenciones y motivaciones negativas y por lo tanto estaba desautorizada. La parcialidad de los escribas y los fariseos es evidente porque solo habían llevado a la mujer. Dicen que había sido sorprendida en el acto de adulterio y hasta donde yo alcanzo a comprender, para el acto de adulterio hacen falta 2 personas. Y solo habían llevado a la mujer. La ley establece o establecía que tanto el hombre como la mujer debían de ser muertos. En Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiese adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y en Deuteronomio 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos, no solo la mujer, morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Aparte ya de la alegría que le daba a alguien esto. El juicio de los escribas y de los fariseos era parcial, porque habían llevado solo a una parte, a la que a ellos les interesaba y más les fastidiaba. Y posiblemente eso tuviese relación con las oscuras intenciones que los escribas y los fariseos tenían, que era tenderle una trampa a Jesús. Y probablemente habían concertado esa sorpresa que le dieron a esta mujer con el hombre y por ello lo dejaron libre, o eso es lo que dicen algunos de los comentaristas. La trampa que le querían tender a Jesús era sencilla, no había salida ni escapatoria. Por un lado, le llevaban a la mujer sorprendida en el acto del adulterio, y si Cristo decía que había que matarla y condenarla a muerte, su ministerio, que hasta entonces había sido de compasión, estaba en entredicho. Y aparte se metía en problemas con los romanos, porque los judíos no podían condenar a muerte. Solamente lo podía hacer un tribunal romano. Pero por otra parte, si decía que estaba bien, que no pasaba nada, Jesús se enfrentaba a la ley de Dios, a la ley de Moisés, y se enfrentaba con los judíos y con el pueblo de Israel. Así que le intentaron meter en esa trampa. Y esas eran las motivaciones oscuras de los fariseos. Los escribas y los fariseos eran jueces autoproclamados. Hasta aquí podemos concluir que ellos mismos se habían
autoproclamados eran parciales y eran injustos. Qué malo, ¿verdad? Eran malísimos los escribas y los fariseos. Pues nosotros cuando cometemos el error de juzgar y condenar, solemos ser así también, como los escribas y como los fariseos. Nos gusta juzgar la paja del ojo ajeno y tolerar la viga del nuestro, la parcialidad. Y nuestras motivaciones no son siempre las correctas, porque nos es mucho más sencillo juzgar a los demás y como nos conviene que medirnos con el mismo rasante. Con esto estoy diciendo que el cristiano no debe juzgar en absoluto. El cristiano debe de juzgar, pero lleno del Espíritu Santo. Debe decidir y debe considerar qué es lo que significa juzgar, lo que está bien y lo que está mal, con arreglo a la palabra de Dios. Pero tiene que hacerlo bajo unas directrices y es una tarea complicada, una tarea de alto riesgo. El cristiano cuando lo hace tiene que juzgar y saber que como juzgue será juzgado. Así que mejor hacerlo con cariño, ¿no? Porque, no sé, yo quiero que me juzguen con cariño. Debe hacerlo conociendo la incapacidad y sus carencias, sus fallos. Y debe hacerlo con amor y misericordia, buscando la restitución. Y por supuesto sin condenar, porque esa actividad es una atribución que no nos compete. El que condena es el Señor. Que el Señor nos libre de reaccionar así como reaccionaron los escribas y los fariseos, aunque es fácil y nuestra naturaleza nos incita a ello, a proclamándonos jueces y poniéndonos por encima del Señor, derecho que no tenemos y que no debemos ejercer, porque lo haremos corrompidamente y sin misericordia. Con el pecado de los demás y con el nuestro seremos un poquito más misericordiosos, pero con el de los demás, terribles. Solo hay un juez justo, sin sombra de corrupción, y ese es nuestro Dios. Solo hay un juez sin tacha, imparcial y con plena integridad. Solo hay un juez con la motivación adecuada, que es la salvación de nuestras almas, nuestra completa restauración, y ese es el Señor. Así que el Señor nos libre de reaccionar de esa manera, como los religiosos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús ante el pecado? Y lo he titulado el tratamiento o la confrontación de la gracia. En este episodio no solo Jesús trató con el pecado de la mujer, que era evidente, sino también con el pecado de los escribas y fariseos. ¿Ellos sabían y estaban cometiendo pecados, sí o no? ¿Qué pensáis? Estaban portándose un poco mal, ¿no? Eran violentos y tanto uno como otra estaban cometiendo pecado en ese momento. Pero Jesús los confrontó a los dos con gracia y con medidas de misericordia diferentes. A los fariseos lo hizo de dos maneras. La primera medida de misericordia que tuvo con ellos fue el silencio. Y me encanta imaginarme a Jesús en silencio cuando los otros están súper alterados. Me acordaba de que la blanda respuesta quita la ira. Y es que no hay nada más representativo de eso como cuando alguien está súper enfadado contigo y tú estás muy tranquilo y le respondes con mucha calma. Pues así veía esa imagen, los fariseos y los escribas súper indignados por el pecado de esta mujer, pero Jesús, ¿qué hizo? Se inclinó y empezó a escribir con el dedo. Si yo fuese fariseo, a mí eso me pondría más nervioso todavía. Digo, jolín, vengo con una cosa importante y este se pone a jugar con la tierra. Es que vaya tela con el dedito. Pero Jesús ejerció silencio de misericordia porque era el único que les podía haber parado en seco, les podía haber callado la boca y les podía haber condenado además. Pero su silencio fue misericordioso.
En cuanto a lo que escribía en el suelo, no lo sabemos. Teorías hay un montón. Hay teorías que dicen que escribía los 10 mandamientos, que escribía los pecados de los escribas y los fariseos. No lo sabemos. Lo importante es la reacción de Jesús. Jesús no perdió la calma, no se indignó, no reaccionó de una manera desaforada ni maligna. Con frecuencia ante el pecado perdemos los papeles y la calma, y la razón es sencilla. Nos gusta, nos encanta hacernos los indignados, como estaban los escribas y los fariseos, y demostrar que somos mejores y más justos, incluso que Dios mismo. Como os hablaba al principio, lo que hicieron con Jesús cuando entró en casa de Zaqueo fue criticarlo. Y los que le criticaban por comer con un pecador, con un ladrón. Y se hacían mejores que él. Y eso es lo que nos sucede cuando nos indignamos sobremanera por el pecado de los demás, que nos creemos que somos superiores y que somos mejores. Sin embargo, con la reacción, Jesús fue un trato totalmente diferente, un trato que solo podía hacer él. Otras veces, en Semana Santa os hablé de los silencios del Cordero, y me encantan los silencios de Jesús y lo elocuentes que son, valga esa paradoja, sus silencios. Cuando le acusaron erróneamente o falsamente ante el tribunal para crucificarle, ¿qué hizo él? No abrió su boca. ¿Y qué hizo ante el pecado de la mujer y ante el pecado de los fariseos? No abrió su boca. La primera medida de misericordia ante el pecado de los fariseos fue no abrir su boca. Que el Señor nos dé paz y nos dé templanza, sobre todo esas que vienen de sabernos justificados por misericordia para enfrentar las acusaciones y para enfrentar las situaciones complicadas en las que nos mete el pecado, tanto el nuestro como el de los que nos rodean. La segunda medida de misericordia, de trato del Señor con los fariseos, fue lo que yo he llamado el espejo de la gracia. Como los fariseos insistían en preguntarle y no dejaban de fastidiar mientras él estaba concentrado en su dibujito, los fariseos insistían en preguntarle y él se incorporó y les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Menuda frase. No dijo nada y cuando habló, como dicen vulgarmente, subió el pan, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y con una sola frase desmontó su trampa, la trampa de la que hemos hablado al principio. A esta frase yo la he llamado el espejo de la gracia. Y con este espejo los fariseos fueron confrontados. Les estaba diciendo, en otras palabras: antes de atreveros a condenar y ser verdugos, mirad a ver si vosotros no merecéis también ser apedreados. Y ya que estamos, pues lo hacemos todo de una. Os ponéis también y acabamos con vosotros. ¿Y cuál fue la reacción de los escribas? Pues por su propia conciencia se fueron retirando. Pero fijaos si eran culpables o no. Y lo que nos dice Santiago en el capítulo 2, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, o sea que si ellos la hubiesen guardado, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley, de todos los puntos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, que era el caso que se trataba, también ha dicho: no matarás. ¿Y ellos qué querían hacer con la mujer? ¡Ay, qué curioso! Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas,
ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Confrontándolos con el espejo de la gracia, Jesús tuvo misericordia de ellos. Si no lo hubiese tenido, además del pecado que ya llevaban ellos, de soberbia y de ganas de hacer daño, habría que sumarle muchos otros, la falta de amor, en fin, muchos otros. Pero llegará el día en el que ellos sean juzgados y lo sean sin misericordia. Entre aquellos que se atreven a ponerse en el lugar de Dios y a acusar y condenar, mientras lo hagan sin misericordia, serán juzgados sin misericordia de su lado. Que el Señor nos libre de esa dureza de corazón, de creernos estupendos, de creernos mejores, y que nos ayude a no indignarnos hipócritamente como lo hicieron los fariseos, y a contemplar nuestro reflejo en el espejo de la gracia. Si alguien ha cometido pecado, antes de evaluar su pecado, ¿cómo estás tú? Mírate en la gracia y la gracia que ha tenido el Señor con nosotros, porque si condenamos sin misericordia, seremos juzgados y condenados sin misericordia. Ahora, ¿cómo fue el trato de la gracia con la mujer? Pues fue precioso. La gracia también confrontó a la mujer, que sin duda alguna ella se veía ya apedreada. Decía, bueno, de esta no me libra nadie. La gracia de Jesús, con su espejo, disolvió la turba de acusadores que había con él y con la mujer, y le dio a esta una nueva oportunidad. Y eso es lo que hace la gracia con nosotros. La misericordia de nuestro Señor disuelve a todos aquellos que nos intentan acusar, incluido al enemigo, que es el principal acusador, y nos deja cara a cara solos ante el juez justo para escuchar, como escuchó la mujer, que Él no nos condena. No nos condena porque, aunque lo merecemos, Él pagó el precio y no tenemos que pasarlo nosotros, sino que ya Él pagó y sufrió el castigo que nosotros merecíamos en nuestro lugar. En todo el libro de Juan se viene estableciendo esta nueva etapa de la gracia que Cristo vino a instaurar en la tierra. Hasta ese momento la ley era la que regía, y la ley era tremenda, y por las obras de la ley, como dice el apóstol, ninguno se justifica. Y no había forma de justificarse delante de Dios, incluyendo la ley, porque nadie era capaz de vivir cumpliendo toda la ley. Y ya hemos leído antes que el que fallaba en un solo punto se hacía transgresor de toda la ley. Bien, en el libro de Juan se nos cuenta desde el capítulo 1 cómo Cristo empezó ese trabajo de demostrar que las cosas a partir de su venida iban a ser diferentes. En el capítulo 1 ya Juan reconoce al Cordero, y tiene mucho que ver con la ley, al Cordero que quita el pecado del mundo. En el encuentro con Nicodemo, aquí he puesto todo, el encuentro con Nicodemo, que habla de la necesidad de nacer de nuevo, el vino en la boda de Canaá, que el vino postrero era mejor que el vino primero, y ese vino era Cristo mismo, la purificación del templo, cómo se enfadó con los cambistas y con lo que habían hecho con su casa, la cuestión con la samaritana sobre dónde se debe adorar, y la respuesta es que en ningún sitio. Ya el sistema era totalmente diferente. Ahora era una cuestión del espíritu, la sanidad del paralítico en día de reposo, en fin. Todo el libro de Juan, casi en su conjunto, es una demostración de que
la etapa de la ley quedaba atrás y ahora venía a instaurarse la etapa de la justicia por la fe. Hasta que Cristo vino, no había posibilidad por la ley de nadie, para que nadie pudiese justificarse. Pero el Señor vino y, siendo el Cordero que decía Juan, pagó el precio para poder decir: ni yo te condeno. Y ese precio fue el más alto que se podía pagar. Agustín dijo que para poder decir ni yo te condeno, a Dios le costó la vida de su hijo. Y Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que me gusta leer, pero no me gusta decir su nombre, en un libro que escribió que se llama El precio de la gracia, muy recomendable, por cierto, dice que la gracia, bueno, en el primer capítulo se llama la gracia barata, y dice que la gracia, aunque nosotros como cristianos muchas veces nos comportamos como si hubiese sido barata y la despreciamos, la gracia costó absolutamente todo. El Señor se hizo hombre y se entregó totalmente por ti para poder decir: ni yo te condeno. Y a la vez esa gracia exige de nosotros absolutamente todo, una entrega total, no hay parcialidades, y ese es el precio, es la tesis del libro. El precio de la gracia es seguir a Cristo, es el seguimiento de Cristo con todas sus consecuencias. Cuando Cristo habló con la mujer, dejó bien claro que había juzgado y considerado que lo que había hecho ella era pecado. Este pasaje ha sido criticado en muchas ocasiones y por diversos autores porque consideran que Cristo fue un poco suave con la mujer y que no condenó como debía su pecado. Pero yo no comparto esa opinión. Cuando Cristo habló con ella, le dijo: vete y no peques más. O sea que ya había pecado. Por lo tanto, consideró que lo que había hecho estaba mal y tenía consecuencias y tenía pecado. Reconoció su culpa, pero a la vez la indultó pagando el precio que ella debía de pagar, y eso es lo que ha hecho Él por ti y por mí. Bajo la ley el veredicto era muerte, pero bajo la gracia el veredicto es vida. Y yo te pregunto ahora, ¿has sido confrontado con la gracia? Si lo has sido con su espejo o con su veredicto, considérate afortunado, porque ser confrontado con la gracia es una medida de misericordia. Y si ha sido con su veredicto, te pregunto, ¿ha habido cambio? Porque el cambio es la señal principal de que hemos encontrado al Señor y hemos sido perdonados. Si no ha sido todavía confrontado, todavía hay oportunidad. La mano de Dios está extendida y es urgente que lo hagas antes de que el veredicto sea culpable, porque es un veredicto eterno y que da el único juez justo. Así que si has sido confrontado, gózate, y si no, busca ser confrontado por la gracia. En último lugar, os quería hablar del resultado de ser confrontado por la gracia. El resultado de esta confrontación fue diferente tanto para los escribas como para la mujer. Claro, ellos eran diferentes, sus motivaciones eran diferentes, pues el resultado debe ser diferente. Por un lado, los escribas y fariseos se fueron con la cabeza agachada cuando Jesús les confrontó con el espejo. Que hicieron, uno a uno se fueron retirando derrotados y avergonzados. Y ese es el resultado que le espera a todo aquel que rechaza la gracia, a todo aquel que le ha sido expuesto el precio que Cristo ha pagado por su pecado y decide rechazar la gracia.
tarde o temprano será o sufrirá derrota, vergüenza, condena y muerte. Y ese es el resultado de rechazar la acción misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el resultado que obtuvieron ellos. Ahora, el resultado de la mujer fue totalmente diferente. El resultado de ella fue el perdón. Ahora bien, perdón no significa que no haya consecuencias, porque consecuencias, el pecado siempre tiene consecuencias. Cambio o arrepentimiento. Tiene que haber cambio y arrepentimiento para que haya perdón. Sino todo lo contrario. Y ese es el único precio, como decía Bonhoeffer, que se nos exige. Un cambio total, un arrepentimiento total, un abandono de hacer lo que estábamos haciendo total. El precio del seguimiento. El perdón de Dios tiene dos características evidentes que esta mujer tuvo que experimentar. Primero, no es un perdón insulso o bobo, como algunos lo quieren pintar. Cristo no condenó a esta mujer en una dimensión espiritual. Evidentemente no le tuvo en cuenta su pecado, porque Él pagó por él. Pero esta mujer tuvo que volver a su casa y tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado. Porque todos nuestros actos tienen consecuencias. Tuvo que enfrentar a su familia, tuvo lo mismo que enfrentar a la familia del hombre, tuvo que enfrentarse a su pueblo y tuvo que enfrentar esas consecuencias. Todos nuestros actos y nuestro pecado tiene consecuencias, y el perdón de Dios no significa que no la vayamos a enfrentar. Cuando el primer pecado de todos, ¿cuál fue? El de Adán y Eva. Bueno, probablemente antes hubiese el del diablo, pero en la palabra el primero es el de Adán y Eva. Y tuvo unas consecuencias que todavía seguimos pagando. No significa que Adán y Eva no fueron perdonados, pero sufrieron las consecuencias. A la mujer se le dijo: tus preñeces serán con dolor. Que se lo digan a Adri y a mami. Y tus partos también. Y tu deseo será para el varón. Y se le hicieron diversas afirmaciones que tuvo que enfrentar diversas consecuencias. Tuvo su pecado. Y al hombre se le dijo que con el sudor de su frente comería, en fin, todo eso. Pero además se introdujo la muerte. Y esas consecuencias siguen, fijaos la trascendencia que tienen nuestros actos, siguen vigentes hasta hoy. Hoy todos morimos y hoy nos siguen doliendo los embarazos. Así que, bueno, eso, a mí no me duelen, pero a las mujeres sí. Y eso es indicativo de que el pecado siempre tiene consecuencias. Y consecuencias que no solo nos afectan a nosotros, sino afectan a los que nos rodean, que probablemente no tienen la culpa. Somos perdonados, sí, pero sufriremos las consecuencias de nuestros actos. Y es que así actúa el perdón de Dios en nosotros. En el plano espiritual somos perdonados, con trascendencia eterna somos perdonados. Cristo pagó el precio por nosotros, pero en el plano físico tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Su perdón no elimina las secuelas, pero que el Señor nos ayude a enfrentarlas. Y la segunda característica del perdón de Dios es que siempre implica o debe implicar arrepentimiento y cambio. El Señor le dijo: vete y no peques más. Es decir, no sigas haciendo lo mismo, deja de hacer lo que estás haciendo, porque si lo vuelves a hacer y te enganchan, probablemente yo ya no esté aquí. El perdón de Dios es como
como, bueno, esta imagen la utiliza Paul Washer en otro sentido, pero yo he determinado que el perdón de Dios es como un tráiler de 18 ejes. Si te encuentras con Él, te pasa por arriba, te perdona, pero tú cambias, tienes que cambiar. No puedes venir y decir que un tráiler te ha pasado por encima y te ha atropellado y no tener ni un rasguño. Cambias definitivamente. ¿O no? ¿Qué pensáis? Sí, ¿no? Se cambia. Si un tráiler te atropella, se cambia. Pues el perdón de Dios es igual. Si dices que Dios te ha perdonado, pero sigues haciendo lo mismo, pues Dios no te ha perdonado nada. Ni tú has entendido bien lo que es el perdón de Dios. El perdón de Dios implica y es condicional a el cambio, está condicionado a nuestro cambio y a nuestro arrepentimiento. Los fariseos, cómo se constituyeron en jueces, en fiscales y en verdugos, querían ser de todo, que sus intereses y sus motivaciones eran erróneas y estaban corrompidas y que hicieron una condena que no les correspondía hacer y hemos visto que así no debemos actuar nosotros, que nuestra naturaleza tiende a eso y tiende a ponernos por encima y a considerarnos mejores que los demás, pero no lo somos. Somos igual de pecaminosos y eso lo comprendemos cuando somos confrontados con el espejo de la gracia, que fue la reacción de Cristo. Cristo guardó silencio, no se inmutó, pero además le puso el espejo delante y les dijo: antes de juzgar y condenar, consideraos a vosotros mismos. Y también hemos visto cuál es el resultado de la gracia. Por una parte, vergüenza, destrucción, muerte para aquellos que la rechazan, pero vida y perdón para aquellos que la aceptan. Y que ese perdón implica cambio y que no nos exime de las consecuencias. Ahora te pregunto, ¿has sido confrontado con la gracia? ¿Hemos sido confrontados con la gracia? Yo he sido confrontado con la gracia y no puedo hacer otra cosa que darle gracias al Señor por haberlo hecho. Aunque a veces duele y haya sufrido pérdida, la misericordia de Dios trasciende todo eso. Su compasión, el escuchar: yo tampoco te condeno, yo pagué el precio, no tiene equiparación, es el mayor premio que uno puede tener. Si no has sido confrontado con la gracia y quieres serlo, si no eres consciente de tu pecado, Jesucristo está con su brazo extendido, dispuesto a entrar en tu casa y dispuesto a escribir en el suelo en vez de tirar la primera piedra. Y depende de ti si aceptas o rechazas la gracia. Aceptémosla, ¿no? Vamos a orar.